A continuación, salud hormonal. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Hormonal. Temas como la obesidad, la diabetes, la osteoporosis y problemas endocrinológicos en la edad adulta. Todo para una buena calidad de vida, con la conducción del Dr. Carlos Jaramillo. Salud Hormonal. Estimados televidentes, reciban un cordial saludo desde el Canal 29 Telesucesos. Les habla el Dr. Carlos Jaramillo en nuestro programa Salud Hormonal. Hoy es continuación de la semana pasada. Hoy vamos a ver lo que es la vida sexual sana. Habíamos dicho que la sexualidad durante miles de años fue conocida como algo misterioso por las creencias de cada cultura o de cada individuo, los mitos y por interpretaciones religiosas. Esto, en mi concepto, produjo graves prejuicios sobre la vida sexual sana. ¿Por qué razón? Porque no teníamos conocimiento. Hace apenas 150 años en Inglaterra, un médico se rebeló contra eso y dijo: no es posible que vivamos en el mito. Tenemos que abandonar esto. Y empezó los estudios de la sexualidad sistemáticamente, científicamente. Y por supuesto, ahí nació la materia científica de la sexualidad. Y con el avance de los conocimientos se fueron descubriendo cosas increíbles, maravillosas, cómo la función hormonal influye en la función sexual. Es evidente. Si las gónadas masculinas producen unas hormonas, que la hormona fundamental es la testosterona, y las mujeres los estrógenos, estos son elementos fundamentales en la función sexual. Cuando esto no existe, se llama hipogonadismo. El sujeto es como un ser asexual, como un eunuco. Pero no solamente se necesita de las hormonas sexuales para tener una vida sexual sana. Para tener una vida sexual sana, como explicábamos la semana pasada, el sexo depende de la función superior. ¿Cuál es la función superior del ser humano? El cerebro. Y en la base del cerebro existen dos órganos que se interrelacionan: el hipotálamo y la hipófisis. Y habíamos dicho que ahí se encuentra la regulación de las hormonas genitales. Por ejemplo, en la mujer es una función cíclica, por eso tiene menstruaciones. En el hombre es tónica y por eso se mantiene todo el tiempo la función de la sexualidad en el hombre sin ciclicidad. Pero además deberíamos explicar que existen, y habíamos explicado que existen funciones psicológicas, ambientales, que influyen sobre la función hormonal. Y les había puesto el ejemplo de mujeres que cambian de ambiente, como muchas mujeres ecuatorianas que van a Europa y de pronto se quedan sin menstruación durante meses. Miren cómo la adaptación al medio ambiente produjo
una disfunción sexual. Una vez que la mujer ya se ha adaptado, las menstruaciones siguen normales. Es evidente que el ambiente donde nos creamos es fundamental para tener una vida sexual sana. Y por eso es tan importante la familia. El medio ambiente donde nosotros nos hayamos creado, donde nos hayamos educado y cómo nos hayan educado. Y es claro, y decíamos nosotros la semana pasada, que lo más importante para tener una vida sexual sana es el conocimiento. Mientras más conozca cómo es el desarrollo de nuestra sexualidad, yo podré tener una vida a plenitud. Pero mientras más desconozca, desgraciadamente eso será imposible. Y hay más todavía. Pueden haber desviaciones tremendas de la sexualidad, como lo que estamos viviendo en este momento en el mundo entero, lo que se llama la pedofilia, es decir, relaciones sexuales con niños, semejante brutalidad que debía ser castigada con todo rigor. Desgraciadamente en muchas religiones y en la nuestra ha sido protegida. Y aquí han habido denuncias muy serias contra obispos que han defendido a estas personas nefastas en cualquier tipo de la sociedad. Esto tenemos que exterminar, tenemos que sacar de la sociedad, porque es nefasto para todos los seres, especialmente para estos seres inocentes. ¿Qué culpa tiene que un adulto perturbado vaya a tener relaciones sexuales con niñas? Ustedes se pueden imaginar, con niñas pequeñitas. Salen en los periódicos niñas de 5 o 6 años que se han quedado embarazadas. Eso es una monstruosidad. La sociedad debe aborrecer y castigar severamente a estos individuos perturbados. De ahí que este tema debe ser comenzado con la familia, continuada la educación en la escuela, y debemos abandonar el miedo de que a mi hijo en la escuela le vayan a enseñar cosas deshonestas. Al contrario, nosotros debemos estar vigilando qué es lo que están enseñando los profesores, que enseñen cosas basadas en la ciencia, en el conocimiento, sin ninguna provocación, como una cosa totalmente natural. En la semana pasada habíamos explicado que desgraciadamente este tabú, este mito sobre la sexualidad ha producido serias perturbaciones en la humanidad por sus interpretaciones religiosas y sin basarse en la ciencia. Una vida sexual sana, en principio, casi todos los seres humanos, hombres y mujeres, estamos capacitados para llevar una vida sexual satisfactoria y equilibrada. En otras palabras, sana. La sexualidad no solamente es instinto, es razón, es respeto a la otra persona. Tenemos que hacer uso de la libertad y tenemos que aceptar la libertad de la otra persona. No podemos imponer. Las sociedades antiguas veían a la mujer como un objeto. El hombre hacía y deshacía, y todavía en ciertas culturas que ahora todavía persisten hasta ahora, el hombre manda y hace lo que él piensa que es correcto, entre comillas.
Miren ciertas sociedades que hacen pactos con otras familias para entregar sus niñas a los 10, 12 años en matrimonio. Eso en el mundo actual debería ser desechado. Esas religiones perturban a las pobres niñas y las someten a problemas sumamente dolorosos, y que en este momento hay muchas mujeres que se están rebelando a ese tipo de sociedades y de religiones. ¿Qué tenemos que hacer para tener una vida sexual sana? Tenemos que proponernos. Y esa propuesta tiene que comenzar por el conocimiento, porque la sexualidad es una faceta de la vida tan susceptible de perfeccionamiento como los demás aspectos del saber humano. Si yo no conozco sobre sexualidad, ¿cómo llegar a la perfección de la sexualidad? Eso sería como que a un ciego le ponga en una carretera y que siga su camino. Eso es imposible. Y por eso la humanidad en este capítulo de la sexualidad ha producido atrocidades sin nombre. Es increíble, por ejemplo, leer la historia de la famosa civilización romana. En la historia de la famosa civilización romana, las peores atrocidades de la sexualidad se produjeron ahí, tanto por los emperadores, por los generales, como por la soldadesca y por sus conquistas. Eso en los momentos actuales no tiene ningún sentido. Pero antes de pasar adelante, digamos nuestro principio filosófico, si cabe el término. Elige siempre la salud. Elige ser sano. Naciste sano, no elijas enfermarte. Pero para no enfermarnos sexualmente, tenemos que hacer un esfuerzo, un proponernos conocer sobre sexualidad y proponernos conocer desde el punto de vista científico. La sexualidad conocida por otros sujetos sin escrúpulos y que hacen negocio de la sexualidad es una de las taras que tenemos en todo este planeta. Y tenemos que ir, esta es una batalla que tiene la humanidad contra estos individuos que hacen negocio de la sexualidad. En la semana pasada les había dicho que la sexología es una ciencia que nace hace 150 años. Antes de esta época, la sexualidad venía dictada por las creencias y actitudes de los hombres, por las interpretaciones de la religión, por la interpretación de los gobernantes y, en muchos casos, por las interpretaciones que mandaba el hombre. El hombre definía cuándo hacía uso de la sexualidad. No respetaba la libertad de la mujer. Eso no concebían los seres humanos de hace 150 años. Esto significa que lo que se tenía por conocimiento era realmente mitos, era ficción. ¿Qué conocimiento nos ha dado la endocrinología? La endocrinología ha descubierto las hormonas en estos últimos 100 años. ¿Cuáles son las hormonas fundamentales en la función sexual? En el hombre, la LH, FSH, prolactina que se producen en la hipófisis, la testosterona que se produce en el testículo. En la mujer,
Miren qué curioso, las mismas hormonas, LH, FSH, prolactina y estrógeno. ¿Y cómo nos diferenciamos? Hay una diferencia fundamental para los que no creen que somos diferentes hombres y mujeres, que también están con ese mito de que no nos diferenciamos en nada. Hay una diferencia biológica en estos aspectos. La LH, la FSH es cíclica, tiene una ciclicidad menstrual. La LH y FSH es tónica, no tiene ciclicidad menstrual. Miren, esa es una diferencia muy importante. Y la prolactina, que es la última hormona descubierta a finales del siglo pasado, que interviene en la sexualidad y que todavía nos quedan mucho por conocer sobre la prolactina. ¿Qué es lo que sabemos de la prolactina y la función sexual? Que mientras más prolactina tiene el ser humano, menos función sexual hay. ¿Qué significa eso? Que cuando se eleva la prolactina, deja de funcionar adecuadamente el testículo y el ovario. Hay una excepción, cuando la mujer está embarazada. Curiosamente, cuando la mujer está embarazada, la prolactina sube enormemente, lo cual significa que alguna función o muchas funciones muy importantes tiene en el desarrollo del individuo. Y los seres humanos tenemos receptores de la prolactina en todas partes. Entonces tiene que ser una hormona muy importante. Una cosa está muy clara, que se eleve tanto la prolactina en la mujer para que deje de funcionar el ovario. Claro, deja de funcionar el ovario, pero asoma otro órgano de una producción hormonal fantástica que se llama placenta. La placenta no solamente va a ser la que ayude a alimentar al niño, sino que va a producir una cantidad de hormonas enorme, entre esas la prolactina. Miren cómo el conocimiento científico es muy importante. Nuevamente insisto que los mecanismos de producción hormonal dependen de un buen funcionamiento del cerebro. Por lo tanto, para una vida sexual sana, tenemos que tener un cuerpo sano, un cerebro sano, un desarrollo psicológico equilibrado. Y lo ideal sería tener un ambiente apropiado. ¿Y cuál es ese ambiente más importante? La familia. Actualmente la Organización Mundial de la Salud insiste que la educación sexual debe comenzar en la familia. ¿De qué forma? Hablando de sexualidad con absoluta normalidad, como se habla de la boca, del estómago, de la oreja, del ojo, sin ningún resquemor, porque el momento en que nosotros empezamos a hablar de sexo y nos ponemos nerviosos delante de nuestros hijos, entonces el hijo es un perceptor finísimo de estas reacciones y él ve que algo raro está pasando. Eso no puede ser. Y luego la educación en la escuela, dice la Organización Mundial de la Salud, que debe comenzar explicando los órganos sexuales más o menos entre los 12 y 13 años y que debe haber una supervisión de parte de los padres. ¿Por qué razón? Porque desgraciadamente en la humanidad existen sujetos sin conciencia que van a enseñar pseudociencia o van a enseñar que eso es lo natural. No debe ser así. El individuo tiene que conocer lo que es basado en la ciencia, en el conocimiento, y no de parlanchines de segunda categoría que sin ningún conocimiento se ponen a hablar de sexualidad.
Eso debemos terminar en nuestras sociedades para que nuestras futuras generaciones tengan una vida sexual a plenitud. Siguiendo con el tema, ¿cómo el cerebro influye sobre las hormonas sexuales? Miren ahí la gráfica. En la parte superior está el cerebro, la masa encefálica, la parte más importante del ser humano. Y en su base está el hipotálamo y la hipófisis. A su derecha está agrandada el hipotálamo y la hipófisis. En el hipotálamo se produce una hormona GnRH que fue descubierta por Schally y Guillemin. Yo tuve la suerte de trabajar con el profesor Schally, que dieron premio Nobel en 1977. Y esa hormona, la GnRH, es la que va a estimular a la hipófisis anterior para que se produzca la LH y FSH. Por lo tanto, la influencia del cerebro es tremendamente importante. ¿Y el cerebro de qué se estimula? De los 5 sentidos, del oído, de la vista, del olfato, del gusto, del ambiente, de lo que ve. Y esto va a producir un desarrollo armónico o disarmónico de la función sexual. ¿Qué factores influyen en la sexualidad? Por supuesto, si nuestro cuerpo no está sano físicamente, eso va a tener una influencia negativa sobre la función sexual. Ya les explicaba la semana pasada, por ejemplo, el nervio olfatorio. Si una persona no tiene la función olfatoria, es un sujeto hipogonadal. Tiene que tener una psicología sana, porque una psicología perturbada repercute negativamente en la vida sexual. Y tiene que tener un ambiente apropiado. Esto comienza con nuestra familia. Estimados padres, debemos superar las vergüenzas con nuestros hijos y hablar con naturalidad de estos aspectos. Ustedes hablen con la naturalidad de que hablan del hígado, del estómago. Con esa misma naturalidad deben hablar a sus familias. ¿Qué aconseja la Organización Mundial de la Salud en la educación de niños y adolescentes? Ya les he dicho, la educación debe comenzar en la familia, en los niños preescolares, y luego estar en conexión con la escuela. En los primeros años de enseñanza debería centrarse en todos los aspectos del desarrollo sexual normal, biológico y psicológico. Hacia los 13 años, indicación de la Organización Mundial de la Salud, los niños deberían haber recibido toda la información necesaria sobre la sexualidad y contracepción, a fin de evitar angustias innecesarias y embarazos no deseados durante los años de la pubertad. La semana pasada había utilizado un término que me parece pequeño: monstruos. Estos sujetos monstruosos que tienen relaciones sexuales con niñas o niños pequeños. Es responsabilidad de toda nuestra sociedad de explicar perfectamente la sexualidad a nuestros hijos para que estos sucesos no se produzcan y que estos seres nefastos sean absolutamente confinados donde deben estar, y deberían estar en la cárcel, por lo menos. Y los jueces deberían ser muy severos en sus sentencias.
Quiero dejar un mensaje final. La sexualidad está ligada a la salud física y mental. Y para tener una salud física adecuada, debemos alimentar a nuestro cuerpo sanamente. Y una alimentación adecuada y sana servirá para todas las funciones de nuestro organismo, entre ellas la función sexual. Si no tenemos una alimentación sana y adecuada, no podremos querer que el organismo funcione adecuadamente. Yo les aseguro que no hay una sola persona en el país que piense que su carrito va a funcionar con Coca-Cola. ¿Por qué no le pone un litrito de Coca-Cola una vez al año para que funcione bien su carrito? Es un absurdo, ¿no es cierto? Lo mismo debemos decir de nuestra alimentación y del uso de ciertos elementos que en nuestra sociedad se consumen con demasía. Me estoy refiriendo sobre todo al alcohol. El alcohol en demasía puede producir hipogonadismo, disminución de las hormonas sexuales. En nuestro país es muy generalizado que beber es de machos. Y seguramente tiene razón, es de machos, pero no de varones. Varón es el que sabe ser hombre conscientemente y abandona esos caminos que le llevan a estas deficiencias. Nuestra sociedad, no digo que deje de beber, pero tiene que aprender a beber sanamente. Es absurdo que se exija beber a los seres que no quieren beber. Se está atentando a la libertad del individuo y se está atentando a la salud de cada una de esas personas y se está atentando a la sexualidad. Y mientras más pronto se enseñe a beber a una persona, él tiene asegurado el camino de la desgracia, el vía crucis de su vida, y no solamente la de él, sino de las que estén a su alrededor, los cuales sufrirán no solamente físicamente, sino también psicológicamente. Y por desgracia, en algún momento podrá estar en juego la vida de estos sujetos. Otro aspecto que tenemos que cuidar en la vida sexual sana es el ambiente donde nos desarrollamos, y en especial a un ambiente con oxígeno, con un aire apropiado. En este sentido también es importante no fumar. Y en este aspecto, quien les habla, según los conocimientos que tiene, no transige. El cigarrillo es una de las peores cosas que puede tener el hombre, tanto por lo que produce cáncer como las repercusiones en la vida sexual. Vida sexual que puede tener repercusiones tremendas en la concepción y en el desarrollo de los niños. Las mujeres no deberían fumar, y peor en el embarazo. Las mujeres deberían aprender a beber racionalmente y durante el embarazo 0 alcohol. Esto asegurará que sus niños tengan un desarrollo físico adecuado. Y el otro, el desarrollo mental. Tenemos que tener mucho respeto con nuestros hijos y enseñarles los principios de libertad para que cuando hagan uso de la función sexual sepan respetar a la persona con la que van a tener las relaciones sexuales.
y esto les conducirá a una vida sexual sana. Me despido, mis distinguidos amigos, y espero verles la próxima semana. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Hormonal. Temas como la obesidad, la diabetes, la osteoporosis y problemas endocrinológicos en la edad adulta. Todo para una buena calidad de vida, con la conducción del Dr. Carlos Jaramillo. Salud Hormonal,